Regresamos entonces con el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, y con el ex presidente de Perú, Petro, Aurelio Ochoa, para hablar sobre la situación del gas energética en el Perú. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, empecemos si podemos con la modernización de Talara, para ver un poquitito cómo va el desarrollo de esta. Según informaciones, necesita más de 3.500 millones de dólares. Y la empresa, contando con 500 millones de capital social, pues se discute un poco la viabilidad de esta inversión. Señor Herrera, ¿qué opina usted sobre esta iniciativa? O sea, de hecho, para una empresa que tiene 500 millones de dólares de capital social suena como una tarea demasiado grande endeudarse por 3.500 millones de dólares, ¿no? Salvo que tenga algún aporte, algo que le permita remontar el tema financiero. Pero el tema financiero no es el único tema. El tema fundamental es el tema de seguridad energética. ¿En qué sentido? Para que un país pueda decir que tiene petróleo, tiene que tener dos cosas. Tiene que tener reservorios que le suministren petróleo y refinerías que permitan que ese petróleo producido pueda ser convertido en los combustibles que realmente el país necesita. Nosotros somos importadores netos de petróleo. La producción que tenemos está por el orden de 60, 70 mil barriles diarios. El consumo que tenemos como país está alrededor de 200.000 barriles diarios, y aún los productos que tenemos no pueden ser económicamente refinados en la refinería de Talara. La refinería de Talara no tiene la capacidad de quitarle el sulfuro, y con eso ya los productos que tienen no podrían pasar las condiciones ambientales de mercado. Sería un primer límite. El segundo límite es que la proporción que produce de destilados ligeros es muy baja. Los destilados ligeros son realmente los que pagan la transformación. Los pesados tienen muy poca diferencia de precio respecto al mismo crudo. Entonces, y el mercado demanda mayor cantidad de ligeros o medianos como el diésel, y no tanto pesados. Entonces, la necesidad de contar con una refinería es fundamental. El Perú tenía 2 refinerías. Son en realidad más de 2 refinerías, son 5 refinerías, pero las principales son Talara con 60.000 barriles diarios, y La Pampilla con algo más de 100.000 barriles por día. Y hemos visto hace poco la situación de La Pampilla, entonces quedaba el tema de Talara. Dejar de lado la ampliación de la refinería de Talara en el aspecto de seguridad energética sería un problema. Entonces ¿Dicha inversión no podría hacerse a través de una asociación público-privada para de alguna manera dar tranquilidad también a través de mejoras en gobierno corporativo? Claro que sí, justamente por eso habría que aclarar: los 3.500 millones de dólares en realidad no son 3.500 por parte de Petroperú, si es que solamente fuese Petroperú. 700 millones, vale decir 2.800 sí serían a cargo de Petroperú. Los 700 millones restantes son para obras complementarias, que allí sí va a intervenir, y eso está también previsto, me parece, el sector privado, ¿no? Ahora, lo ideal lógicamente sería que también el paquete grande podría ir, en este caso, en asociación público-privada. Ahora, lo que se ha notado el día de hoy es que con 500 millones de dólares, oiga, ¿cómo puedo, no, en este caso, pues afrontar? Precisamente, ¿por qué razón es que tiene esos 500 millones de dólares? Porque en este momento, digamos, es una empresa con muchas falencias, me refiero en cuanto a otras actividades de la cadena de los hidrocarburos. Entonces, solamente lo que está haciendo hoy día Petroperú es refinación y transporte en el oleoducto, pero ya sabemos que está, digamos, no trabajando en su plena dimensión. Entonces, ¿qué pasa? La refinación en general en la industria de los hidrocarburos tiene una rentabilidad muy baja acá y en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Podemos estar hablando del 5 o 6%, ese es el promedio mundial. Entonces, no es un negocio en realidad rentable, ¿no? Lo rentable es cuando es una empresa integrada, y eso es lo que se busca en el caso. Upstream y downstream. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación que, por ejemplo, habría que considerar en este caso, y eso creo que podría fortalecer y hacer viable este y otros proyectos. ¿Cuáles? El caso, por ejemplo, de los lotes petroleros que están frente a la refinería de Talara. Van a expirar en este régimen.
varios lotes, y inclusive hay unos que están, digamos, lo han hecho ya en el mes de marzo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal sería más bien de que Petroperú, sin riesgo alguno, tome, por ejemplo, esos lotes, porque son de pura explotación, no hay absolutamente riesgo alguno por el hecho de que ya son reservas probadas. Entonces, ¿qué pasa? Petroperú, si queremos que realmente se fortalezca, o sea, habría que definir eso, si la intención del actual gobierno es esa, porque habría que sincerarse, ¿no? Entonces, pretendemos señalar de que, digamos, hay una ley, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de la 28840 y modernización, que sería la refinería, pero si no queremos, digamos, fortalecerla, entonces seguramente vamos a tener problemas como lo que se han comentado de los 500 millones. Tal vez justamente, porque muchas personas han comentado esto del upstream y downstream como mecanismos para que Petroperú sea más rentable y viable, y el miedo ha sido justamente por encargarle alguna de estos dos caminos al Estado, cuando el Estado ha estado de alguna manera alejado de estos procesos por más de 30 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la exploración y explotación de lotes, las cifras que ha dado la doctora Beatriz Merino respecto al tiempo que toma en cuanto a trámites, la exploración en Perú es asombroso, es casi 8 veces lo que toma en Colombia. Entonces, solamente cambiar eso, ajustar eso y ponernos a niveles regionales nos permitiría tener algo más competitivo, algo que nos permitiría no solo atender por el lado de Petroperú, sino comenzar a mirar ya el lado privado. En el caso de los lotes del norte, justamente hay una empresa china que busca asociarse con Petroperú. Esa no debería ser la forma, buscar siempre a alguien privado que produzca de alguna manera esa calidad institucional y la calidad técnica con la cual todavía no contamos. Claro, pero Petroperú necesita tener la licencia para eso. Por ejemplo, lo que mencionó Aurelio, hay varios lotes que fueron entregados. Esos lotes, cuando se entreguen esos lotes, el Estado le da a un concesionario, le da un periodo de tiempo para que explote el petróleo, pero al final del periodo de tiempo, las instalaciones puestas por el concesionario, más el petróleo que todavía queda, pasa a poder del Estado. Hay varios casos donde esto está por suceder. Existe incluso una absurda ley, un proyecto de ley absurdo en el Congreso aprobado por la Comisión de Energía que quiere extender el periodo por 10 años, el periodo de explotación que tienen esos lotes. Lo normal, lo inteligente sería que esos lotes pasen a propiedad de Petroperú. Entonces Petroperú, al tener los lotes, ya tiene un capital. Le faltaría el capital que se necesita para la explotación, etcétera. Puede arreglárselas con las empresas, comenzando por las propias empresas que están en la explotación, entonces establecer las proporciones en las que participarían sobre la producción, pero de esa forma Petroperú, sin tener que poner capital, sin que los impuestos que pagamos los contribuyentes vayan a digamos, a un emprendimiento empresarial, por justificado que sea en este caso, puede hacerse de una participación en lo que se llama el upstream, o sea, en la producción de petróleo, que es lo que le compensa la rentabilidad que no puede tener de ninguna manera en la parte de la refinería. Entonces, en el esquema total del negocio, cuando se partió a Petroperú, la parte interesante, la parte donde el negocio era interesante, la perdió Petroperú. O sea, lotes en explotación fueron entregados. Y la parte que era la menos atractiva de todo quedó en manos de Petroperú. Ahora, estando en plena recomposición de nuestra matriz energética, ahora en julio salen a consulta previa 26 lotes en la Amazonía. ¿Qué pasaría si es que en esas consultas previas pues hay una negativa por parte de las poblaciones originarias respecto a estos proyectos? Bueno, efectivamente es lo que podría temerse. Sin embargo, Perú Petro ha trabajado ya bastante en ese tema y precisamente va a ser el que va a liderar en toda la administración pública, en todas las empresas, en fin, todos los sectores económicos, precisamente la consulta previa. Ahora, el asunto de que si, por ejemplo, participa a su vez paralelamente Petroperú es una buena carta de presentación, porque al final hay a veces, digamos, hay reacciones que por supuesto no comparto frente a lo que es la empresa extranjera. Entonces creo que, por ejemplo, una alternativa sería de que ya, digamos, se incluya dentro de las, digamos, de la convocatoria esta, ¿no es cierto?, definitiva en las cláusulas, la participación de Petroperú. Por el momento eso todavía, digamos, solamente se ha ofrecido, pero no hay nada concreto. Esa, por ejemplo, podría ser una buena carta de presentación para que precisamente
efectivamente haya, digamos, esta aceptación social. A mí me parece que es diferente ver a una empresa pública, en este caso, que al final también de los peruanos que estarían en el supuesto oponiéndose, sería bastante diferente si es que, digamos, va asociada con empresas privadas, que va a ser el caso seguramente. Y hay una cosa adicional, las empresas en general, las grandes empresas petroleras, buscan asociarse en casi todo el mundo, ¿no? Buscan asociarse con las empresas del Estado. ¿Por qué razón? Las empresas públicas, no petroleras. ¿Por qué razón? Porque eso les da mayor seguridad, precisamente, mayor estabilidad en el tiempo. Y eso es importante. En principio, pero hay que recordar el caso argentino para... No, totalmente de acuerdo. Creo que estamos bastante lejos de lo que pasa en la Argentina. Quisiera aprovechar para preguntarle por el gasoducto del sur, que es algo que se ha estado lanzando y de alguna manera enfriando y se vuelve a lanzar ahora. ¿Ha cambiado algo el panorama desde la última vez, que fue básicamente en el 2011, que se comenzó todo este proceso? Sí, ha cambiado bastante. En el año 2011 existía un proyecto armado. Armar uno de estos proyectos es difícil. Uno usa el término gasoducto del sur y pareciera que se refiere solamente al tubo. No es solo el tubo. Cuando hablamos de gasoducto del sur estamos hablando primero de los lotes que van a producir el gas, y el gas sale con líquidos. Segundo, el transporte no solamente del gas, sino también el transporte de los líquidos. Y luego el mercado para el consumo del gas que haga viable el producto. Entonces ese mercado estaba en la generación eléctrica, pero principalmente en la petroquímica. Entonces, armar el proyecto tomó bastante tiempo. El proyecto nació de una iniciativa privada de una empresa más bien de corte financiero que vio una real oportunidad y logró venderlo, supongo que con buenas ganancias. Quien lo tomó tuvo que hacerle una reingeniería, redimensionarlo para un nuevo mercado, para nuevas condiciones. Y allí fue cuando se plantó por el tema de que primero había que comprobar las reservas de gas, o sea, con reservas certificadas recién se podían obtener los créditos. Entonces hubo una conversación entre el Estado y la empresa para que las obras comenzaran sin necesidad de que los créditos vinieran de la banca privada, y para eso se requería el aval del Estado. Y bueno, todo hacía indicar que esto iba a ser anunciado el 28 de julio del año pasado. Y el anuncio del 28 de julio fue totalmente distinto. Quisiera hacerle una consulta breve sobre el mismo tema. Una de las razones por la cual no se ha construido la segunda línea de Camisea, la línea paralela, era por un tema de seguridad. Si no existe la seguridad para construir el segundo tubo, el segundo conducto de Camisea, que nos generaría una tranquilidad enorme a los peruanos, ¿cómo pretendemos hacer toda esta mega construcción en un ambiente así? La ruta es distinta, o sea, el punto de partida es igual, es la planta de las Malvinas, que es donde confluyen los 4 lotes, el 88, 56, 57 y 58. Hay una ruta ya, es una ruta que sale de la selva, atraviesa la sierra, llega a la costa. La segunda ruta, la que se plantea como una ruta alternativa, es una ruta distinta que da como una vuelta por la parte superior y cruza en la sierra a la primera ruta. Entonces, ese primer tramo sería la ruta alternativa, la que podría cumplir la función que no está cumpliendo la actual. Señor Ochoa, quería hacerle una última pregunta antes que se nos acabe el tiempo respecto a los precios de los balones de gas. Hay una suerte de insatisfacción por parte de la población respecto al ofrecimiento de los 12 soles por balón y el costo actual que bordea en algunos casos los 40. ¿Es posible, va a ser posible llegar a los 12 soles? No. El equivalente energético sí a través del gas natural, pero que con el GLP absolutamente, salvo que haya subsidios como en otros países, pero no, sería imposible. Y una situación, digamos, que habría que señalar es, no hay justificación, porque los productores, en este caso, tanto Camisea como las refinerías, no han subido sus precios. Quienes han subido su margen son precisamente los de la cadena de comercialización. Vale decir que si sale más o menos a 20 soles, en este caso, incluido impuestos, los 10 kilos, imagínense a cuánto llega al usuario, lo que significa que la cadena de comercialización estaría tan igual o ligeramente menos ganando que lo que, digamos, un productor, esos 10 kilos los tiene que poner en el mercado. Ahora, entonces, las cadenas de distribución tienen costos normalmente tiene altos, que tener, ¿no? de todas maneras, pero no en, digamos, en el exceso que estamos observando, porque tener, digamos, en este caso, pues casi tan igual como el productor. Se ha hablado de una banda de precios. Esto de alguna manera chocaría con ciertas partes del marco
económico, ¿no? No, las bandas de precios vienen siendo utilizadas justamente para evitar que los efectos de los precios externos impacten en la misma magnitud al mercado interno y produzcan inflación y traigan consecuencias. Claro, Entonces el Estado lo que hace es amortigua eso poniendo, retirando dinero. Lo que pasa es que eso es a nivel del productor, a nivel del mayorista, y de ahí en adelante existe libertad de precios y entonces el minorista puede hacer lo que desea. La propuesta que estaban haciendo no es en realidad en la parte, ¿no?, que ha dicho el de Carlos Herrera, sino en este caso es ya en la parte de la comercialización, entonces allí sí no puede meterse el Estado. Correcto. Bien, les agradezco a ambos por su visita. Gracias. Ha sido muy interesante, gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa final y regresamos.